Nos encontramos con Rosa Acosta, referente del departamento de Rocha del Sindicato de Domésticas. ¿Cómo estás, Rosa? Hola, ¿qué tal? Bien. Hace ya varios miles de años que estábamos por hacer una nota con Rosa, pero siempre nos encontrábamos. Contame en qué anda el sindicato. Bueno, venimos con la ardua tarea de concientizar a las trabajadoras domésticas, que bueno, que hagan suya, que se empoderen de la ley. Digo que tenemos una ley que es modelo a nivel mundial, es un ejemplo. Y bueno, estamos en ese trabajo, ¿no?, de que las trabajadoras domésticas participen, que se integren al sindicato y que sepan que bueno, que ahí tienen la herramienta para defender sus derechos. Rosa, contame sobre el proyecto que han venido trabajando, que incluso las ha llevado a presentarlo en Argentina y creo que en Chile también, ¿no? Sí, estamos trabajando a nivel regional, digamos, con el Fondo de Mujeres del Sur, donde estamos integradas a los países de Paraguay, Chile, Brasil, Argentina, bueno, y últimamente también el Caribe, donde estuvimos participando en Chile de un encuentro donde construimos entre todas una agenda a nivel regional para las trabajadoras domésticas. Bien, y contame en qué consiste el proyecto que presentaron ustedes. Bueno, nosotras presentamos un proyecto más bien para poder, ya que tenemos acá en Rocha principalmente la zona fronteriza, ¿no? Igual también con Argentina bueno, con Brasil, para poder hacer convenios y que la ley también, que las trabajadoras, tanto que trabajen en Brasil como en Uruguay, tengan los mismos derechos. Rosa, hay todavía al día de hoy, a pesar de que la ley nació en el 2004 con el gobierno del Frente Amplio, que todavía no saben, ¿no?, que pueden sindicalizarse, que tienen la oportunidad de, a través del sindicato, poder exigir sus derechos como trabajadoras. ¿Son muchas esas mujeres? Sí, son muchas las que tienen miedo en realidad. Se acercan al sindicato, se afilian, pero como que de ahí no pasa. Como que les cuesta participar, les cuesta que la gente las tome como una referente a nivel de su ciudad, digo, más cuando son ciudades chicas. Entonces, el miedo a perder el trabajo, el miedo a que la sociedad las discrimine por ser trabajadora doméstica, porque también está eso, como que el trabajo doméstico está un poco, las compañeras se sienten a veces con la autoestima bastante baja porque ha sido bastante denigrado el trabajo doméstico por muchos años. Y bueno, estamos en esa cuestión de, bueno, de dignificar también la tarea de la trabajadora doméstica, explicándoles a ellas y a los empleadores lo importante que es una trabajadora doméstica cuando la patrona tiene que salir a trabajar, si no es por su trabajadora doméstica que viene en hora y no le falta, ella tampoco podría cumplir su tarea laboral. Aparte de eso, el cuidado de sus tesoros más preciados, como son sus hijos, o bueno, lo material que pueda haber en una casa. Digo, una trabajadora doméstica tiene la llave de la casa donde trabaja, digo, supone que eso también es algo importante. Contame, Rosa, ¿cómo puede hacer una trabajadora doméstica, perdón, para contactarse con ustedes? Bueno, nosotras tenemos nuestro local sindical. Es un orgullo para nosotras. Empezamos por un local sindical muy modesto, muy chiquito, pero de corazón muy grande, acá en Rocha. Es el primer local sindical que tenemos a nivel nacional. Digo, somos la única filial que tiene un local, porque en Montevideo tampoco lo tenemos, nos reunimos en el local de la central. Y está hasta dentro de unos poquitos días, porque bueno, vamos a dar la primicia que tenemos otro local en Rocha que nos vamos a cambiar, nos trasladamos. Ahora estamos en Julián Graña, entre Lucio Sansi Sancho y Oromán de los Santos, y próximamente vamos a estar en Martínez Rodríguez, entre la 1 de agosto y Florencio Sánchez. Dale, Rosa, ¿cuántas mujeres trabajadoras domésticas tienen al día de hoy afiliadas al sindicato? En Rocha somos 50 más o menos. Afiliadas. Nos gustaría que todas las que se afiliaran estuvieran participando activamente, ¿no? Pero bueno, falta un poco el compromiso de las compañeras también. Y bueno, y también es bueno decir que aunque seamos pocas las que estamos trabajando, es algo que se ha difundido mucho,
que la sociedad sabe que existe un sindicato y que la patronal también se ha puesto las pilas en eso y están tratando de contratar con todos los aportes que le corresponden, ¿no?, a la trabajadora. Es un gran avance entonces. Sí, por supuesto. Digo, las cifras de las trabajadoras que están trabajando en blanco, como decimos nosotras, ¿no?, es un 60%, ¿no?, de todos los trabajadores. Y digo, nos parece, falta igual, ¿verdad? Falta mucho, pero nos parece que ha sido un gran avance. Igual es un gran avance en el sentido de que costaba mucho, ¿no? Llegado el momento de la jubilación, que reconocieran todos esos años de trabajo que hoy en día facilita la jubilación para las empleadas domésticas, ¿no? Sí, hay que recalcar también que ha habido en estos últimos años la voluntad política para que esto suceda, ¿no? Tanto la ley como, por ejemplo, el tema de registrarse. Ahora como que se están concientizando las trabajadoras, digo, las que ya trabajaron en el negro toda su vida, bueno, están recurriendo a la abogada que nosotras tenemos para el sindicato, una abogada que atiende gratuitamente a todas las afiliadas, y están tratando de que sus patrones les reconozcan esos años, y bueno, y las que están todavía en actividad, ponerse las pilas de exigir lo que les corresponde, ¿verdad? Bueno, Rosa, muchas gracias. Y igual te vamos a volver a tener en nuestro programa para hacer una entrevista más amplia en lo que todavía no hemos logrado hacer, que son las mesas de debate. Bárbaro, muchas gracias a ustedes. Nos despedimos y seguimos en el programa.